Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. Guerra contra las pandillas supera las 49.000 capturas, así como el decomiso de 1.200 armas y 1.500 vehículos. ¡Fuerte la policía! El gobierno del presidente Nayib Bukele, en 4 meses de ejecución de la herramienta legal que durante los gobiernos de Arena y el FMLN mantuvieron sometidas a las familias en las comunidades. De acuerdo con información oficial, las mayores detenciones se han llevado a cabo en los municipios de Santa Ana, Sonsonate, Aguachapán, La Libertad y San Salvador. Las autoridades han desarticulado más de 150 campamentos donde los criminales se refugiaban para esconderse de la justicia. Con el régimen de excepción, el control de las finanzas y la operación de estos grupos está en manos de las autoridades de seguridad. Además, se han obtenido cifras históricas en cuanto a reducción de homicidios y otros delitos. Tanto así que al cierre de julio se registró un hito con la acumulación de 21 días con 0 homicidios, pasando a ser el mes más seguro en la historia de El Salvador. A esto se agrega que las recientes vacaciones de agosto también fueron las más seguras en los registros de la nación. La guerra contra las pandillas continúa y no se detendrá hasta capturar a todos los miembros de las organizaciones terroristas. Objetivo trazado por esta administración para dar paz y tranquilidad a las familias. En total son 14 miembros de las estructuras criminales que fueron sacados de circulación en tan solo 24 horas y que ahora dejarán vivir en paz a miles de salvadoreños que residen en varios municipios de la capital. La detención de 4 de ellos se logró gracias a denuncias ciudadanas. 2 de estos fueron expuestos a través de redes sociales por atemorizar a los comerciantes de la colonia Alaska en Ilopango y exigir el pago de la extorsión. Ambos pertenecen a la MS-13 y los hijos de uno de ellos, de Hernán Flores, ya se encuentran en la cárcel tras su arresto bajo el régimen de excepción por el mismo delito y distribución de droga. 2 más fueron denunciados de manera anónima a través del número telefónico 123. Uno de ellos, un miembro de la 18 Sureños, identificado como Jason García, alias Rata, quien se dedicaba a extorsionar en el reparto La Campanera de Soyapango. Mediante otros operativos también fue detenido Rafael Ernesto Peraza, quien intentó borrarse los tatuajes alusivos a las pandillas. El equipo de inteligencia de la PNC lo ubicó y será entregado al órgano judicial, al igual que el resto de los pandilleros capturados. Todos serán acusados formalmente de agrupaciones ilícitas, por lo que les esperan varios años en la cárcel. Por 3 homicidios agravados y organizaciones terroristas, era requerido ante la justicia Elmer Omar Guzmán alias Humo, un pandillero al que en las últimas horas le llegó la justicia en San Miguel. El delincuente era objetivo de interés policial, y a los delitos que se le imputan se le suma agrupaciones ilícitas, entre otros que determinen las investigaciones de la Fiscalía. En Cuscatlán fue capturado Antonio Paula Cajul alias Pecho, terrorista de la pandilla 18 que delinquía en ese departamento. De acuerdo con la policía, este sujeto es un reconocido asaltante del mercado de San José Guayabal y zonas aledañas. Además tiene antecedentes delictivos por robo y hurto agravado, además de agrupaciones ilícitas. La Fuerza Armada notificó el arresto de 2 sujetos vinculados a la pandilla 18, perfilados con los alias Yepeto y alias Rana o Mexicano. Este último señalado de intimidar y robar mercancía a los comerciantes de la colonia Gómez Anderson de Apopa, lugar donde fueron detenidos. También de Bosques de la Paz en Ilopango fue sacado de circulación un delincuente identificado con el alias Minimi, quien a través de redes sociales presumía ser parte de la pandilla 18. Ahora ya fue entregado a la PNC y puesto a la orden de la Fiscalía para que responda ante los tribunales e inicialmente será acusado de agrupaciones ilícitas.
En Chalatenango fue capturado Mario Ramón Melara, alias Papel, vinculado a la MS, ya que de acuerdo con la PNC, encubría a los pandilleros y les notificaba sobre la presencia de las fuerzas de seguridad. Este sujeto enfrentará cargos por agrupaciones ilícitas y le esperan al menos 20 años tras las rejas. A punto de alcanzar 175 días sin homicidios en todo el territorio, los diputados reafirman que no hay mejores resultados que esos en la historia completa de este país. Y eso no es un hecho casual, sino que tiene fuertes bases que ahora permiten edificar la paz que el pueblo ya percibe. En agosto ya llevamos 5 días sin homicidios y eso gracias al gran esfuerzo que también nuestros héroes, los soldados y los policías siguen haciendo diariamente. Eso reconfirma que las decisiones que también hemos tomado desde la Asamblea Legislativa son las decisiones que nuestro país necesitaba y como diputados estamos más que satisfechos con esos resultados. Para el diputado Carlos Germán Bruck, todo lo acontecido tiene estrecha relación con lo que hace este gobierno, a diferencia de cuando el país estaba en manos del FMLN y de Arena, años en los cuales el crimen y todas las expresiones del delito no solo incrementaron, sino que se fortalecieron. Ellos comenzaron dándole un fusil a los niños y a los jóvenes. Nosotros les estamos dando una computadora, le estamos dando una tablet para que estudien, para que descubran el mundo. Ahí hay una total diferencia y nosotros sabemos que eso pues a todas estas mafias no solo no les gusta, sino que se les viene a fregar el negocio. En su análisis, ambos legisladores también consideran que no solo se trata de un estado de excepción, al que están dispuestos a seguir prorrogando, sino que todo un trabajo de seguridad llamado Plan Control Territorial, que implica presencia policial y militar en todo el país y el control absoluto de las cárceles. En más información, el periódico El Faro sigue dejando en evidencia que su único fin es proteger a los pandilleros, al contradecirse en sus posturas. Recientemente aseguró que ningún miembro del periódico ha vivido con pandilleros. Sin embargo, declaraciones previas demuestran todo lo contrario. A los miembros de El Faro no solo les ha importado estar del lado de los miembros de estructuras criminales, pese al daño irreparable que han causado en miles de familias salvadoreñas, sino también han decidido vivir con los terroristas. En esta publicación aseguran que nadie de El Faro ha vivido con pandilleros, incluso señalan que el trabajo que se hizo fue etnográfico. Sin embargo, su doble moral queda al descubierto por ellos mismos, cuando alardeaban ante medios internacionales de todo lo contrario. Entonces elijo un grupo pequeño dentro de la Mara Salvatrucha, se llaman clicas. Pues selecciono una clica de la Mara Salvatrucha y me voy a vivir con ellos un año. A esta publicación se refirió el presidente Nayib Bukele, diciendo: aquí otra prueba irrefutable de las mentiras de El Faro. Y si mienten tan descaradamente en esto, ¿por qué habría que creerles algo de lo que dicen? Concluyó en su publicación. Esta no ha sido la única ocasión que se ha dejado claro que, para ellos, las pandillas cumplen un rol social necesario en El Salvador. Esto tal cual lo han señalado en otra oportunidad, sin escatimar el grave daño ocasionado a miles de familiares de las víctimas que han sido asesinadas a manos de estas estructuras terroristas. En este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social, cumplen una función. Con sus mismas palabras, El Faro ha demostrado que el único interés se mantiene en tratar de obstaculizar los esfuerzos que ejecuta el gobierno para que los salvadoreños puedan vivir en una sociedad libre de maras y pandillas, las cuales se fortalecieron con pasados gobiernos que, en lugar de desarticularlas, se encargaron de darles todo lo necesario para atentar contra la vida de miles de familias. Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, señala que El Faro es un medio que se empeña en defender a los 49,000 pandilleros capturados durante el régimen de excepción. Lo anterior en detrimento de las familias víctimas de la violencia que esos grupos terroristas generaron durante más de 30 años. Si les molesta que los sigan recapturando, búsquense otro país porque los vamos a seguir recapturando. Esa es la enérgica respuesta del ministro Gustavo Villatoro ante la publicación de El Faro, en la que se cuestiona la recaptura durante el régimen de excepción de un pandillero que cumplió su condena por homicidio, pero que volvió a la cárcel por otros delitos cometidos. No le escriben y no se interesan por los derechos humanos de la población honrada. Su principal objetivo es hablar y escribir
para defender los derechos humanos de los criminales. Considera que sus publicaciones se centran en defender a los pandilleros capturados durante el régimen de excepción, ignorando el luto, zozobra y temor que provocaron en más de 125,000 familias víctimas de estos criminales. Están más pendientes de cuándo y cómo el Estado salvadoreño va a fracasar para que todos estos 49,000 salgan a la calle. Eso es triste. Podría haber imaginado de un enemigo externo, pero no de un salvadoreño. A pesar de las voces disonantes al régimen de excepción, aseguró que la guerra contra pandillas continuará y que serán aplicados todos los recursos legales para que ningún pandillero salga de las cárceles. Que el presidente Nayib Bukele, su gabinete de seguridad ampliado, ha tomado todas las consideraciones necesarias para garantizarle a la población honrada, que ninguno de estos terroristas va a volver a salir a nuestras comunidades. Enfatizó que los medios opositores pueden seguir escribiendo para sus financistas, pero que el gobierno del presidente Nayib Bukele seguirá escribiendo día con día la nueva historia del país, haciendo justicia para llevar tras las rejas a todos los criminales que por años derramaron la sangre de ciudadanos inocentes. El gobierno no retrocederá en la guerra contra las pandillas, por lo que se seguirán haciendo efectivas las órdenes de detención de más pandilleros y sus colaboradores. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Precio de los combustibles sigue estable en el país pese a la volatilidad en los mercados internacionales. Las medidas tomadas por el presidente Nayib Bukele para evitar los efectos de la inflación internacional permiten que los salvadoreños no paguen un centavo más por cada galón de combustible, pese al alto costo que tiene en el mercado. Según el Ministerio de Economía, del 9 al 22 de agosto los precios se mantienen fijos. Con esto, el gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene firme su compromiso por continuar brindando el subsidio para mantener precios máximos en todas las gasolineras del país. Don Oscar viaja de manera periódica a Guatemala. Antes de cada viaje llena el tanque de combustible de su vehículo en El Salvador, porque hacerlo en el vecino país implicaría un alto costo. La verdad que todo este tiempo que ha mantenido el gobierno el precio nos ha ayudado, porque yo en estos días me ha tocado salir por trabajo a otros países y sí, en otros países están súper cara la gasolina. Las medidas económicas implementadas por el gobierno del presidente Bukele han permitido fijar los precios máximos del galón de combustible desde hace 5 meses, favoreciendo así la economía familiar de los salvadoreños. Pues sí, fíjese que ya tenemos bastante tiempo de que están a la baja, gracias a Dios y al presidente que nos ha dado ese beneficio. Gracias al gobierno pues nos han disminuido los precios, ¿verdad? Y eso es favorable para toda la población salvadoreña porque nos ayuda al bolsillo. La satisfacción de los automovilistas es evidente. Además reconocen el esfuerzo del gobierno por mantener vigentes las medidas de alivio económico. En la manera de que estuviéramos pagando otra cantidad si no, el gobierno no hubiera hecho esta maniobra, pues. Un cuadro de gasto, digamos, agua, luz, ya los gastos del vehículo, quieras o no, no se ocupa todo el día, pero amortigua un poco en lo que es salida de emergencia. El subsidio gubernamental de los combustibles impacta además la cadena de producción, manteniendo bajos los precios de los insumos de la canasta básica. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Gobierno acelera el paso para disponer de la vacuna contra la viruela del mono y proteger a todos los salvadoreños. Ante la emergencia de salud global que representa la viruela del mono y la detección de algunos casos en Guatemala, Costa Rica y Panamá, las autoridades sanitarias en El Salvador dejan claro que a la fecha en el país no se registra ningún caso.
Darle la tranquilidad a la población salvadoreña. Al momento no tenemos identificado ningún caso, ni sospechoso ni confirmado de esta enfermedad, que es importante el tenerlo presente porque está generando casos a nivel internacional. A nivel mundial ya se registran más de 28,000 casos y continúan en avanzada. Por su parte, El Salvador, además de poseer protocolos oficiales, ya se realizan las gestiones pertinentes para acceder a la vacuna. Ya una vez esté la producción, porque esto en este momento está en formulación, pues prácticamente las producciones acaban de iniciar y al tener las primeras producciones, pues esperamos que El Salvador pueda tener también esto. El titular de Salud aclara que la vacuna de la viruela símica no se recomienda para aplicarla a toda la población, a diferencia de la vacuna contra el COVID-19. Esta vacuna, debido a su limitado acceso y a sus características particulares, se ha recomendado para poderlo aplicar a grupos vulnerables o para poderlo aplicar post-exposición o identificado los primeros días de las lesiones o de estar cursando con el tema de la viruela símica. El Salvador presidió el pasado 5 de agosto la sesión especial del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, donde participaron más de 30 países y se llevó al consenso el acceso a la vacuna contra la viruela símica. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios. Veamos la siguiente nota y el siguiente titular. A los miembros de El Faro no solo les ha importado estar del lado de los miembros de estructuras criminales, pese al daño irreparable que han causado en miles de familias salvadoreñas, sino también han decidido vivir con los terroristas. En esta publicación aseguran que nadie de El Faro ha vivido con pandilleros, incluso señalan que el trabajo que se hizo fue etnográfico. Sin embargo, su doble moral queda al descubierto por ellos mismos, cuando alardeaban ante medios internacionales de todo lo contrario. Entonces elijo un grupo pequeño dentro de la Mara Salvatrucha, se llaman clicas. Pues selecciono una clica de la Mara Salvatrucha y me voy a vivir con ellos un año. A esta publicación se refirió el presidente Nayib Bukele, diciendo: aquí otra prueba irrefutable de las mentiras de El Faro. Y si mienten tan descaradamente en esto, ¿por qué habría que creerles algo de lo que dicen? Concluyó en su publicación. Esta no ha sido la única ocasión que se ha dejado claro que, para ellos, las pandillas cumplen un rol social necesario en El Salvador. Esto tal cual lo han señalado en otra oportunidad, sin escatimar el grave daño ocasionado a miles de familiares de las víctimas que han sido asesinadas a manos de estas estructuras terroristas. En este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social, cumplen una función. Con sus mismas palabras, El Faro ha demostrado que el único interés se mantiene en tratar de obstaculizar los esfuerzos que ejecuta el gobierno para que los salvadoreños puedan vivir en una sociedad libre de maras y pandillas, las cuales se fortalecieron con pasados gobiernos que, en lugar de desarticularlas, se encargaron de darles todo lo necesario para atentar contra la vida de miles de familias. Ministro, una vez más este periódico se contradice y bueno, uno de sus periodistas acepta haber vivido un año con una clica de la MS, contrario obviamente a las posturas que ha venido dando El Faro en los últimos meses. Sí, es importante y es como lo hemos venido diciendo, Armando. Lo cierto es que todos estos organismos internacionales o estos que financian a este tipo de pseudo periodistas, pues les han dado la instrucción de atacar. Pero en su afán de atacar al gobierno no se están dando cuenta que la afrenta es contra todos nosotros los salvadoreños, porque lo que está haciendo el gobierno, sumando los otros órganos del Estado a esta guerra en contra de las pandillas, es hacer lo que las mayorías venían demandando desde hace 30 años. Y nosotros como sociedad, como país libre, soberano e independiente, vamos a establecer los mecanismos para procesar a estos terroristas. Porque lo que está claro y lo que está demostrado en todas las lecturas y en todas las encuestas habidas y por haber, es que el salvadoreño apoya esta campaña en contra de los terroristas. Los opositores, ellos están defendiendo otros intereses. Está claro que no son los intereses del pueblo salvadoreño. Eso es importante. Ministro,
Ya para cerrar también este punto, se está pensando en proponer algún nuevo pliego de reformas a leyes que permitan, sobre todo, innovar todo el proceso o el procesamiento del crimen organizado como tal, así como las pandillas, por ejemplo. Correcto, Armando, es parte de lo que te decía, son las estrategias que se han venido desarrollando frente a esta campaña de guerra en contra de las pandillas. Yo voy a saber que alguien de todos los cientos que hemos capturado, que se han tratado de cambiar el tatuaje y ponerse un tatuaje artístico sobre él, ¿de qué forma nosotros sabemos cuál era el tatuaje anterior? Porque tenemos registro. Y si bien es cierto, de todo ese desastre de estos últimos 25 años, de ese sistema de justicia penal fallido que nos impusieron al final, y tú no sé si te recuerdas, en 1998, del 98 como al 2002, las grandes discusiones políticas y demandas de la sociedad de aquella época era que nos habían dejado un código para suizos, porque no atendía la realidad. El tiempo se ha encargado en demostrar de sobremanera que es un sistema de justicia penal perverso y que nos iba a condenar a que nunca saliéramos de este hoyo de inseguridad en el que nos habían sometido. Tanto en el plan de seguridad vial como de transporte seguro, tampoco descuidamos todas las capturas y todos los objetivos que teníamos como gabinete de seguridad, y durante este periodo vacacional aportamos a los 48,000 y algo que ya traíamos 886 capturas más. ¿Qué quiere decir? A este momento tenemos ya más de 49,200 detenciones de terroristas. Durante el periodo vacacional también tuvimos el trabajo coordinado siempre con la Fuerza Armada, con el Ejército, el desmantelamiento de 10 campamentos de clandestinos, que también nos llevó a realizar capturas importantes de estas estructuras tanto de la MS como de la pandilla 18, y logramos decomisar también una gran cantidad de armas de fuego, incluso muchas de ellas de uso privativo de la Fuerza Armada. Y digamos que a nivel de detenciones, después de casi 4 meses calendario dentro del régimen de excepción, tenemos estas más de 49,200 capturas, son más de 1,259 armas de fuego las que se han decomisado durante este esfuerzo, más de 1,500 vehículos que se le han quitado a estos grupos terroristas, y tenemos más de $1,150,000 también que se le han quitado a estos terroristas. Y en porciones de droga pues son un poco más de 60,000. El valor económico de estas anda arriba de los $250,000, pero esto refleja todo ese trabajo integrado. Esto no es andar cazando mariposas al azar y donde la vea voy a tirar la trampa, ni mucho menos. No es salir a andar buscando gente porque tenemos que hacer un número. Estamos llegando a las comunidades con nombre y apellido de quienes estamos buscando, incluso todo este trabajo que estamos haciendo con el Ejército en el área rural, porque precisamente ha habido una migración de los que antes estaban en estos sitios urbanos hacia el área rural. Es parte de ese trabajo también coordinado y guiado por inteligencia. Es decir, nosotros sabemos cuáles son los grupos armados, a dónde se andan moviendo, y este es el juego eterno entre el gato y el ratón de andarlo buscando, desmantelando campamentos, claro. En las huidas dejan armas y de ahí vamos siguiendo. Es parte de esta estrategia de guerra. En esas imágenes incluso mirábamos el campamento que se desmanteló aquí en la zona de San José Villanueva, donde capturamos a 6 de los... se intervinieron, habían 7 en ese campamento. 2 se murieron ese día de la intervención, se capturaron 3. Al día siguiente, uno de los que estaba ahí,
quiso atentar en contra de nuestras fuerzas del orden y también fue abatido, fue otro de los miembros, y al día siguiente también. Es decir, hemos venido haciendo un trabajo bastante consistente y consciente en contra de estas estructuras criminales que son las que nos permiten tener estos números, ¿verdad? Pero estos son números que por supuesto también se reflejan con los datos estadísticos de los homicidios, las reducciones drásticas en robos, en extorsiones. Claro. Entonces, todo esto es un manjar de diferentes aristas que se van analizando, pero que todas, en su conjunto, aunado al respaldo que nos da la población a esto, nos confirman que vamos en la ruta correcta para ganar esta guerra en contra de las pandillas. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.